Hola, buenas tardes, profesor. Vamos a exponer México Bárbaro, Sociedades y Cultura de México Moderno, equipo 7. Integrantes: Arellano Solano Israel, Bolaños Angulo, Wendy Paola, Correa Ramírez, Eric Eduardo, Pérez Magallanes Ileana, Trejo Padilla Islén Jimena y Ventura Navarrete Luisa Fernanda. Introducción. Este libro del periodista norteamericano John Ekin Turner fue en su momento una auténtica bomba que terminó desnudando ante el mundo entero, pero principalmente ante la población norteamericana, al régimen de Porfirio Díaz. La lectura de México Bárbaro resulta imprescindible para todo aquel que busque comprender el movimiento revolucionario no, que afanosamente trató de transformar radicalmente a México, ya que cada uno de los capítulos que conforman esta obra introduce al lector en las causas que generaron la explosión revolucionaria de principios del siglo XX. Lo vamos a encontrar un pequeño contexto de nuestro país. Capítulo 1: Los esclavos de Yucatán. En este capítulo podemos encontrar un pequeño contexto de cómo se encuentra nuestro país en diferentes ámbitos sociales. En el ámbito político nos narra cómo se desarrolla México durante el mandato de Porfirio Díaz, en el cual no se ha llevado una contienda electoral en mucho tiempo, por lo que Díaz ha tenido el poder ejecutivo, el cual gobernó por medio de un ejército permanente. Así que México, a pesar de contar con una constitución y leyes para preservar la estabilidad social y política, esta no se implementaba ni se tomaba en cuenta, teniendo así un gobierno sin prensa libre, sin elecciones libres y sin libertad de expresión. De igual forma, y dado el contexto político y social que en este periodo de nuestro país se desarrolló, eh, perdón, que había en ese se desarrolló la esclavitud en estados como Yucatán y Quintana Roo hacia los peones por parte de los hacendados, el cual ellos llamaban servicio forzoso por deudas, el cual consistía en que los hacendados no se creían dueños de los peones, sino al contrario, los peones se encontraban en deuda con los hacendados, por lo que no existía un sistema de compra y venta, dado que se transfería la deuda a otro hacendado y con ella a la persona deudora. Capítulo 2: El exterminio de los yaquis. Los yaquis residentes de Sonora eran los indios norteamericanos, eh, pero ese sobrenombre está mal adjudicado, ya que siempre fueron un pueblo agrícola, cultivando el suelo, descubrieron y explotaron minas, construyeron sistemas de regadío y edificaron ciudades de adobe, además de que sostenían escuelas públicas. Eran un gobierno organizado y una fábrica de moneda. Cuando llegaron los misioneros españoles, poseían casi todo ese vasto territorio que se extiende al sur de Arizona y que hoy comprende el estado de Sonora. Los hacendados consideraban como gente más fuerte, no, los hacendados los consideraban como gente más fuerte, más sobria y más digna de confianza, pero los norteamericanos que son dueños de minas y ferrocarriles en Sonora se quejan continuamente contra la deportación de los yaquis, debido a que estos son muy buenos trabajadores. Sin embargo, el origen de los conflictos yaquis se atribuye generalmente a un plan elaborado por cierto número de políticos que tenían el propósito de apoderarse de las ricas tierras del sur de Sonora, las cuales eran propiedad de los yaquis. Eh,
A los guerreros yaquis simplemente se les cazaba y millares de ellos optaron por rendirse. Sus jefes fueron ejecutados y a los que se habían rendido se les cedió para ellos y sus familias, nuevo territorio más. Al norte se establecieron como si fuera una tierra de no, se establecieron como si fuera tierra de promisión, pero resultó ser un desierto y uno de los lugares más inhóspitos de toda América. De modo que los yaquis se trasladaron a otros lugares del estado, convirtiéndose algunos en obreros de las minas. Otros encontraron empleo en algunos, perdón, en los ferrocarriles y el resto como peones agrícolas. Parte de la tribu yaqui perdió su identidad y se mezcló con los pueblos cercanos y es a estos yaquis pacíficos a los que se aprende y se deporta a Yucatán. Capítulo 3. En la ruta de exilio. Los yaquis que se dirigen a Yucatán, al llegar al puerto de Guaymas, Sonora, abordan un barco de guerra del gobierno hasta el puerto de San Blas. Después de 4 o 5 días de travesía, desembarcan y son conducidos a pie a través de una de las sierras más abruptas de México, desde San Blas a Tepic y desde Tepic a San Marcos. Durante el camino se desintegran las familias. Esto sucede principalmente en Guaymas, San Marcos, Guadalajara y la Ciudad de México desde San Marcos. Se lleva a estos infortunados por el ferrocarril central mexicano hasta la Ciudad de México y desde esta por el ferrocarril interoceánico hasta Veracruz. A lo largo del camino habían 104 amontonados en la sucia bodega de popa del vapor carguero, Sinaloa, cada persona con diferentes cosas para contar. Cuando pasaron frente al faro de Veracruz, una ola estrelló contra el costado del barco y el agua empezó a entrar a chorros por las ventanillas más bajas, inundando el alojamiento de los infelices desterrados. Los exiliados pasaron la noche y cuando a la mañana temprano navegábamos por el río Coatzacoalcos tirados en el puente, todos ellos mojados y temblando y algunos retorciéndose, víctimas de fuerte mareo en un espacio libre de la popa, rodeados en 3 lados por los inquietos y mugidores animales. Estaba el alojamiento de los yaquis. No había más elección que quedarse allí y correr el riesgo de verse pisoteado o salir al puente superior al aire libre. Los yaquis eran enviados a las fincas genequeras como esclavos, exactamente en las mismas condiciones que los 100,000 mayas que encontramos en las plantaciones se les trata como muebles. Son comprados y vendidos, no reciben jornales, pero los alimentan con frijoles, tortillas y pescado. A veces son azotados hasta morir y se les obliga a trabajar desde la madrugada hasta el anochecer bajo un sol abrasador. Lo mismo que a los mayas, a los hombres los encierran durante la noche y las mujeres los obligan a casarse con chinos o con mayas. Se les casa cuando se escapan y son devueltos por la policía cuando llegan a sitios habitados. Capítulo 4. Este capítulo habla sobre cómo y cuántas personas fueron engañadas y transportadas al Valle Nacional para convertirse en esclavos. Perdón. Estos rinden tributo a la tierra de un mes hasta un año, pero muchos mueren antes por tanto trabajo y a causa de abusos o de hambre. Los esclavos del Valle Nacional son indios y mestizos mexicanos, y algunos de ellos son hábiles artesanos y artistas. Aparte de sus andrajos, sus heridas, su miseria y su desesperación constituyen un grupo representativo del pueblo mexicano, no hay más del 10% a quienes se haya acusado de algún delito. El resto son ciudadanos pacíficos y respetuosos de la ley.
Continuó. Sin embargo, ninguno de ellos llegó a Valle por su propia voluntad. Ni hay uno solo que esté dispuesto a dejarlo en el tanque, si pudiera salir. Los dueños descubrieron que es más barato comprar un esclavo y explotarlo y luego comprar a otro después de 7 meses y a ese sí tratarlo bien para que trabaje más. Los dueños no los llaman esclavos, los llaman trabajadores y se convierten en su propiedad y los esclavos no son protegidos por nadie ni por la ley. A estos futuros esclavos los llevaba el Valle Nacional por dos formas, con un jefe político que vendían a los delincuentes o con un, entre comillas, agente de empleos. El Valle Nacional fue el centro de esclavitud más feo de toda América. Capítulo 5. En el Valle de la Muerte. Debido a su gran belleza, Valle Nacional fue llamado Valle Real por los primeros españoles. Después de la independencia, el nombre fue cambiado por el Valle de Nacional. 35 años antes de esas tierras le pertenecían a los indios chinantecos, tribu pacífica, entre quienes las dividió el presidente Juárez. Cuando Díaz subió al poder, olvidó dictar medidas para proteger a los nativos contra algunos hábiles españoles que azotan a sus esclavos, de modo que en pocos años a los indios se habían quedado sin sus tierras. Antonio Pla, probablemente el monstruo humano principal del valle, es el gerente general de Barça Hermanos y por lo tanto vigila el movimiento de 12 grandes haciendas. El movimiento anual de esclavos era de 15,000 y Pla aseguraba que aunque mataran a los trabajadores, las autoridades no intervendrían. Félix Díaz, pariente del presidente Díaz y enganchado por excelencia, es el claro ejemplo de que las autoridades están profundamente involucradas en el manejo y venta de esclavos. La explotación y asesinato de una gran mayoría de la población mexicana. Capítulo 6. Los peones del campo y los pobres de la ciudad. En este capítulo me resulta importante resaltar la participación del gobierno mexicano en la trata de esclavos. En ciertos ambientes se admite que existe la esclavitud, pero se niega la culpabilidad del gobierno. Sin embargo, es absurdo suponer que esta puede ignorar una situación en la que la tercera parte de la población es una parte esclavizada. Un momento de reflexión es suficiente para convencer a cualquier mente sin prejuicios de que sin la participación del gobierno todo el sistema esclavista sería imposible. Y aunque las condiciones secundarias diferencien en varios lugares, el sistema general es en todas partes el mismo. El servicio contra la voluntad del trabajador, ausencia de jornales, escasa alimentación y etcétera. La esclavitud por deudas y por contrato es el sistema de trabajo que prevalece en todo el sur de México, probablemente 750,000 personas. El sistema de planaje se distingue en la esclavitud principalmente en grado, pues según sea el sistema. El trabajador está obligado a prestar servicios al hacendado, a aceptar lo que quiera pagarle y aún recibir los golpes que éste quiera dar. La deuda real y imaginaria es el nexo que ata al peón con su amo. Las deudas son transmitidas de padres a hijos, de generación en generación. Al momento de recibir esto, cuesta el doble comprar 100 kilos de maíz en la Ciudad de México que en Chicago, y eso que es la misma moneda. Por lo mismo se refiere al vestido y a la habitación, no hay excepción. Un residente que ha permanecido largo tiempo en México calculó que 200,000 personas en la capital, o sea un 40% de su población, duermen entre piedras. Capítulo 8. Elementos represivos del régimen de Díaz. Para imponer su autoridad al pueblo que le es contrario, el general Díaz se ha visto en la necesidad no solo de reprimir a los poderosos del país y tratar al extranjero con liberalidad y facilidades, sino de privar al pueblo de sus libertades hasta dejarlo desnudo. En 1876, el general Díaz ocupó con sus fuerzas la capital mexicana y se declaró a sí mismo presidente provisional. Poco después convocó a una supuesta elección y se declaró a sí mismo presidente constitucional. Como instrumento de represión, el ejército mexicano es empleado con efectividad en dos formas distintas, como máquina de asesinar y como institución de destierro. Es cárcel y campo de concentración para los políticos indeseables. Capítulo 9. La destrucción de los partidos de oposición.
Cuando Porfirio Díaz se apoderó del gobierno de México en 1876, parecía ganada la batalla mexicana por la libertad política. Se había expulsado del país al último soldado extranjero y se había quebrantado la asfixiante opresión de la Iglesia sobre el Estado. Se había inaugurado un sistema de sufragio universal y adoptado una constitución muy parecida a la de los Estados Unidos. Para aparente tranquilidad de México era forzada por medio del garrote, la pistola y el puñal, lo que originó un movimiento a favor de democracia. Sin embargo, algunos de ellos no tuvieron éxito. El primero ocurrió al finalizar el primer periodo del presidente Díaz. Su propósito fue la reelección de Lerdo, quien había huido a los Estados Unidos al adueñarse Díaz del poder del movimiento. Fue aplastado del modo más sumario y no tuvo tiempo de hacer el menor progreso y salir a la superficie. Los dirigentes fueron considerados como conspiradores y tratados como si fueran reos de traición. Peor aún, en realidad, puesto que ni siquiera se les sometió a un simulacro de juicio. ¿Regresaré el micrófono? Ok. Capítulo 10. La octava elección de Díaz por unanimidad. En este capítulo se relata la llamada campaña presidencial que terminó el 26 de junio de 1910 con la octava elección por unanimidad del presidente Díaz. El presidente Díaz se ha mantenido en la cabeza del gobierno por más de una generación. A fines de 1876 inició una revolución personal, condujo un ejército hasta la Ciudad de México, donde se proclamó presidente provisional, convocó a unas elecciones y anunció que el pueblo lo había elegido como presidente constitucional por unanimidad. En 1880 se dio el poder a su amigo Manuel González, que fue elegido por unanimidad y reinstaló a Díaz en el año de 1884. Después de 1884, Díaz fue reelegido por unanimidad cada 4 años, durante 20 años hasta 1904, en que el periodo presidencial se alargó a 6 años y por séptima vez fue elegido por unanimidad. Finalmente, el 10 de julio de 1910, Díaz resultó elegido por octava vez. Presidencial, se puede llamar así, inició el 20 de marzo de 1908. En esta fecha, el presidente anunció al mundo que por ningún motivo consentiría en aceptar un nuevo periodo y que le agradaría transferir personalmente el poder gubernamental a una organización democrática. En sus palabras: me retiraré cuando el periodo termine. Para entonces tendré 80 años. He esperado el día que México estuviera preparado para elegir y cambiar su gobierno en cada elección sin peligro de una rebelión. Sería bienvenido un partido de oposición. Si aparece, lo tomaré como una bendición. Y si puede desarrollar su poder para gobernar, no para explotar, estaré de su lado. Lo apoyaré y aconsejaré. La nación le tomó la palabra al general Díaz e inmediatamente comenzó una viva discusión, no solo de los posibles candidatos a la presidencia, sino de asuntos relativos del gobierno popular. Se habló con reserva de que no era definitiva la promesa del presidente de retirarse al final del periodo. Pero se recordaba de la otra promesa, es decir, de que sería bienvenido un movimiento de oposición. Los hombres inteligentes se unieron para proyectar un movimiento que, sin estar en oposición directa contra Díaz, pudiera abrir una brecha hacia la democracia. El plan consistió en recomendar a Díaz retener su puesto y pedirle que permitiera al país elegir con libertad un vicepresidente. El silencio con el que el presidente recibió la noticia se tomó como un consentimiento. Comenzó una extensa agitación y en poco tiempo se organizaron más de 500 clubes que en 1909 celebraron una convención en los que los principales puntos fueron: número 1,
La abolición de los jefes políticos. Número 2. La ampliación de la educación primaria. Número 3. La promulgación de leyes electorales. Número 4. Mayor libertad de prensa. Número 5. Cumplimiento de las leyes de reforma. Número 6. Mayor respeto para la vida. Número 7. Legislación que permite a los obreros percibir indemnización en caso de accidentes de trabajo. Y número 8. Leyes agrarias para impulsar la agricultura. Capítulo 11. 4 huelgas mexicanas. En México no hay ley de trabajo, en México no hay leyes de trabajo en vigor que protejan a los trabajadores. No se ha establecido la inspección de las fábricas. No hay reglamentos eficaces contra el trabajo de los menores. No hay procedimiento mediante el cual los obreros puedan cobrar indemnización por años, por heridas o por muerte en las minas o en las máquinas. Los trabajadores literalmente no tienen derechos que los patrones estén obligados a representar. El grado de explotación lo determina la política en México. En México es como la que pudiera prevalecer en el manejo de una cabestrilla. En una localidad en la que los caballos fueran muy baratos, donde las utilidades derivadas de su uso fueran sustanciosas y donde no existiera sociedad protectora de animales. En México no hay leyes de animales. ¿Cuál? Ay, no, ya me hice bolas. Ya, el siguiente soy yo. ¿Eh? El siguiente capítulo soy yo. Ya. Capítulo 12. Críticas y comprobaciones. Después de la publicación de los primeros 5 capítulos de este libro en American Magazine, Kenneth empezó a recibir una gran cantidad de cartas, unas dirigidas personalmente, tanto como abiertas en otros periódicos. No todas las cartas que recibía eran de apoyo. Algunas personas le entregaron documentos que respaldaban y comprobaban su información, pero el resto de las cartas lo acusaban de exagerado y difamador. La mayoría de estas estaban escritas por estadounidenses que utilizaban el sistema de gobierno mexicano para llevar en sus bolsillos. Trataban de describir a México suavizándolo de los horrores del sistema esclavista, pero de cualquier manera muchos de ellos caían en contradicciones o terminaban por admitir parte de las afirmaciones. Capítulo 13. El contubernio de Díaz con la prensa norteamericana. Nos relata sobre el efecto de su obra en la prensa americana, al igual que la forma en la que la prensa americana hace todo lo posible para no criticar el gobierno de Díaz y presentando como bueno, honesto y teniendo intereses de sus ciudadanos como prioridad máxima. Turner explica cómo nadie en la política ha logrado tener tal influencia en la prensa americana como la que ha tenido Díaz. Existe una extraña hasta misteriosa resistencia en los poderosos periodistas norteamericanos para publicar cualquier cosa que perjudique al gobierno mexicano. Díaz controla todas las fuentes de noticias. Los periódicos y las revistas americanas no conocen más que hablar bien de Díaz. Y estas mismas no solo alababan a Díaz, sino que criticaban a cualquiera que se oponga al gobierno de Díaz. Turner nos explica cómo por el simple deseo de recursos, poder y dinero, se han dejado a un lado el valor de una decencia y humanidad que el consenso universal admite como los mejores para el progreso del mundo. Todos los directores de periódicos que se atrevían a dar a conocer algún artículo que le pudiera afectar a la dictadura de Díaz eran multados, censurados y amenazados. Más que nada, Turner nos habla de la ignorancia que se vivía en esta época y el gran esfuerzo por mantener el secreto del presidente Díaz.
Capítulo 14. Los socios norteamericanos de Díaz. En este capítulo se hace mención a cómo los Estados Unidos son socios de la esclavitud que existe en México en parte. Son responsables del predominio del sistema de esclavitud en México y los norteamericanos trabajan con esclavos. No compran, los explotan. Exactamente igual que otros empresarios en México, hay muchos norteamericanos dispuestos a probar que la esclavitud es provechosa en México. Los Estados Unidos mantuvieron a Díaz en el poder cuando deberían de haber caído. Se sabía que en el caso de una revolución grave, los Estados Unidos entrarían con el pretexto de proteger a la capital del norteamericano. En este punto, Porfirio Díaz había vendido prácticamente al país, ya que todas las ganancias que debería de obtener el pueblo mexicano son llevadas al extranjero, principalmente a Estados Unidos, pues ellos invierten una capital ridícula de 1.900 millones de dólares en petróleo, en ferrocarriles, haciendas, hectáreas de cultivo y reciben grandes utilidades. Capítulo 15. La persecución norteamericana de los enemigos de Díaz. En el capítulo número 15 se hace mención de que Porfirio Díaz es el déspota más devastador que gobierna una nación. Se ha constituido una fuerza final y determinante de la continuación del sistema de la esclavitud. Se ha negado a los ciudadanos mexicanos el derecho de asilo y la ordinaria protección de las leyes norteamericanas. Se han dado encarcelados en los Estados Unidos centenares de refugiados mexicanos y han ocurrido muchos intentos de devolver a estos del otro lado de la frontera para que el gobierno de Díaz les aplicara sus propios métodos sumarios. El plan de deportar a los refugiados políticos por medio del Departamento de Migración fue más efectivo. Capítulo 16. La personalidad de Porfirio Díaz. En este capítulo se menciona que la estimación común de los norteamericanos sobre la personalidad de Porfirio Díaz ha establecido que ese presidente es una muy buena persona. Díaz ha hecho a México moderno, ha traído la tranquilidad a México como una especie de príncipe de la paz y es un modelo de virtudes de en su vida privada. Durante 20 años, Díaz luchó del lado de México y del patriotismo, pero también sin pretexto válido, encendió una rebelión tras de otro con el propósito de conquistar el poder supremo de la nación. Ha iniciado varias revoluciones en contra del gobierno, tales como la Ciudadela, Plan de la Noria, Plan de Tuxtepec y Plan de Palo Blanco. Como jefe militar, el dictador fue notable por su crueldad y su sed de venganza, y la nación ha sufrido amargamente por esa causa. Capítulo 17. El pueblo mexicano. Cada defensa de Díaz es un ataque al pueblo mexicano. El punto sustancial de esas defensas consiste en que el mexicano hay que gobernarlo desde arriba, porque no es apto para la democracia, que hay que esclavizarlo en aras del progreso, puesto que no haría nada por sí mismo o por la humanidad, si no se le obliga a hacerlo por medio del temor, al látigo o al hambre, que debe ser esclavizado porque no conoce nada mejor que la esclavitud y que de todos modos en la esclavitud es feliz. En la estimación de los norteamericanos, amigos de Díaz, la presa es el vicio cardinal del mexicano. La pereza ha sido siempre un vicio terrible a los ojos de los explotadores del pobre. Los hacendados norteamericanos en realidad esperan que el mexicano se mate trabajando por amor al arte. Se acusa al mexicano pobre de ser un ladrón inveterado. La forma en la que el obrero mexicano acepta dinero y trata después de escaparse, en vez de trabajar por el resto de su vida para liquidar sus deudas, en verdad es suficiente para que se les llenen los ojos de lágrimas a los norteamericanos explotadores de enganchados. Los empresarios norteamericanos roban hasta la sangre
viva del obrero y después esperan a que esté la virtud de contenerse para no recuperar mediante el robo algo de lo que le ha quitado, algo de lo que le han quitado. Se acusa al pueblo mexicano de ser ignorante como si esto fuera un crimen. Muchas gracias.